Bueno, entonces estamos en la página 167, en el capítulo del año de la iglesia, o sea, el año litúrgico. Y estamos al final, el apartado La Gran Misión, que tiene dos números. La Gran Misión, o sea, la misión final, cuando el Señor envía a los discípulos a ir y predicar a toda la tierra, todo cuanto os he enseñado. Empieza con esta frase de los Hechos de los Apóstoles: Señor, es ahora el tiempo en que vas a restaurar el reino de Israel. El Señor resucitado se aparece a los discípulos, van caminando hacia el monte de la ascensión. El Señor está a punto de ascender a los cielos, y los discípulos pues no han entendido muy bien de qué va, así que hacen esta pregunta. Sí, Chus, como quieras. Señor, ¿es ahora el tiempo en que vas a restaurar el reino de Israel? Considerad el orden y el método del Maestro bueno, Maestro singular, el único Maestro. No respondió a lo que le había preguntado, y sí respondió a lo que no le habían preguntado, pues él sabía que no les convenía saber lo que le preguntaron, pero lo que él sabía que les convenía se lo dijo, aunque ellos no se lo hubiesen preguntado. No os corresponde a vosotros, les dijo, conocer el tiempo. ¿A dónde te conduce el conocer el tiempo? De lo que se trata es de ponerse por encima del tiempo. ¿Y tú vas buscándolo? Pero, ¿qué os corresponde a vosotros saber? Antes bien, recibiréis del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Esto era lo que indudablemente teníamos que escuchar, pues en estas palabras se anuncia la Iglesia. Aquí la Iglesia es encomendada, viene proclamada la unidad y se condena la división. Se dijo a los apóstoles: seréis mis testigos. Ahora se dice a los creyentes, a los vasos de Dios, a los vasos de misericordia: seréis mis testigos. Muy bien, nos quedamos un momento. Como veis, el comentario, la pregunta y la respuesta del Señor, pues da para muchas posibilidades de comentario. El de San Agustín es subrayando elemento tras elemento. Primero, el Señor al que se le pregunta, por tanto lo consideran maestro al que le preguntar. Segundo, el modo en que responde, no responde directamente a lo que le preguntan, sino a lo que conviene que sepan. Hay una corrección a los discípulos por parte del Señor cuando preguntan por el tiempo de la restauración del reino de Israel. Siguen con una idea mesiánica de restablecimiento de Israel. O sea, la expectativa mesiánica judía era que al venir el Mesías, Israel recuperaría su libertad. Recordemos que está bajo el poder de Roma. Recuperaría su libertad y empezaría un tiempo nuevo en el que Israel iluminaría a todas las naciones. Esto es lo que esperan. Meten la eternidad en el tiempo en lugar de dejarse llevar por la resurrección del Señor hacia el plan eterno de Dios, en donde ya no importa esa expectativa cae, porque lo que el Señor ha logrado es mucho más grande que la restauración del reino de Israel. Ha obtenido el perdón de los pecados de todos. Entonces es una primera corrección del Señor de la expectativa de los discípulos. San Agustín lo dice así: de lo que se trata es de ponerse por encima del tiempo, y tú vas buscándolo. El Señor, al resucitar, ha salido de este tiempo, ha entrado en la eternidad del Padre con la salvación de todos los hombres,
Y desde ahí se dirige de nuevo a la iglesia. Sí, esto es no se puede evitar la palabra escatología. Esta es la escatología del Nuevo Testamento. El final ya ha acontecido. Escatología significa lo último. Lo último ya ha acontecido. El Señor ha pasado, ha entrado en la eternidad y al resucitar, en su cuerpo resucitado, estamos ya incluidos. De esto se trata. Esta es la tarea cristiana. Esta es la expectativa ya realizada del cristianismo. Esta es la esperanza cristiana. Todo esto es fundamental. Entonces, pero los cristianos, los discípulos, siguen estando en este mundo al mismo tiempo que con el Señor en el cielo, como dice San Pablo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Al mismo tiempo están aquí con una misión, que es la que les da el Espíritu Santo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre nosotros. Y seréis mis testigos. Pasa inmediatamente, no se detiene en qué significa ser testigo, sino en dónde hay que dar testimonio, y distingue en Jerusalén, que para Agustín significa en la iglesia misma, y después en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El cristiano es testigo de la fe en Cristo primero ante sus hermanos cristianos. Esta conciencia la tenía muy viva San Agustín. Los cristianos nos sostenemos en la fe unos a otros. Sí, hay una responsabilidad por la fe, en la fe que hemos recibido, que debe también sostener la fe de los demás. Por eso nuestro testimonio es, en primer lugar, dentro de la iglesia misma. O sea, aquí la iglesia es encomendada. El Señor nos encomienda su iglesia. ¿A quién? A cada uno, a la fe de cada uno. Obviamente, en conjunto, sosteniéndonos, repito, unos a otros, apoyándonos los unos en los otros, cada uno con su misión. Pues ahí estamos, seréis mis testigos, en primer lugar en Jerusalén, que para Agustín es la iglesia, y después en Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Podemos seguir? Padre, perdón. Es muy importante esto que dice del tiempo y el lugar. Bueno, mi pregunta es si nosotros también tenemos que olvidarnos del tiempo. Bueno, sí, ¿no? De No. Los tiempos de Dios. Sí, es una... O sea, la esperanza... A ver, la pregunta de Irene es ¿cómo es esto de que el cristiano se olvida del tiempo para vivir en la eternidad? Bueno, mi pregunta es que no seamos impacientes. Bueno, o sea, que yo entiendo que no tengo que entender los tiempos de Dios. Exacto, bueno, sí. La respuesta literal del Señor es esa. No os corresponde a vosotros saber el tiempo, los tiempos de Dios, ¿sí? El final de los tiempos, la restauración de Israel, que ya en óptica cristiana es otra, significa algo distinto de lo que los discípulos esperan como judíos. ¿Sí? No, eso era la pregunta. Entender los tiempos de Dios, pues no nos corresponde. Pero yo he comentado sobre todo la frase de San Agustín de lo que se trata es de ponerse por encima del tiempo y tú vas buscándolo. O sea, a ti te preocupa qué va a pasar ahora y mañana y con tu plan qué va a ocurrir. Se trata de ponerse por encima del tiempo porque al resucitar el Señor ha alcanzado la eternidad de nuevo
Y nosotros participamos ya de ese triunfo suyo y por tanto de ese contacto con la eternidad. Esto crea una situación cristiana en la vivencia del tiempo distinta. Sí. Más complicado, ¿no? Pues sí. Digamos que son dos cosas que hay que vivir al mismo tiempo. Una, lo que dice Colosenses 3:3, me parece: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está describiendo el bautismo. Y en segundo lugar, estar aquí con una misión. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Dice Jesús a los discípulos, el Señor resucitado. Esta es la forma cristiana de vivir el tiempo, en contacto con la eternidad y al mismo tiempo viviendo intensamente las tareas de la caridad aquí en la tierra. Sí, Adrienne Fosway lo dice con aquella famosa frase que ella escuchó: tú vivirás al mismo tiempo en el cielo y en la tierra. Escuchó esa frase cuando era niña, creo que cuando no hablaba alemán, sí, la escuchó en francés. Y muy frecuentemente ella vuelve a esta idea. ¿Sí? Hoy presente leía una página suya donde decía que nuestro tiempo cotidiano sea una parte de la eternidad de Dios. Está insertada lo que aquí tenemos que vivir en la eternidad de Dios. Claro que estamos aquí, estoy ampliando mucho. Agustín simplemente dice: se trata de estar por encima del tiempo. Y entonces esperar al Espíritu Santo. Esa sería la respuesta final. ¿Cómo se coordina todo esto de vivir en el cielo y en la tierra? Pues está complicadísimo, ¿verdad? Las síntesis imposibles son la especialidad del Espíritu Santo. Entonces hay que confiárselas a Él. ¿Cómo se hace esto de estar al mismo tiempo sentados con Cristo a la derecha del Padre, ya, ahora, como dice Colosenses, y al mismo tiempo bien metidos en el mundo, bien metidos en una tarea aquí? No es una tarea humana. En fin, San Agustín tiene, como todos los padres de la Iglesia, tiene esta exigencia de fe muy alta a los cristianos. No predica un poquito para sostenerlos en la fe, sino para llevarlos al corazón de la fe una y otra vez. Sí, no sé si me expresé bien. Bueno, Chus, ¿podemos seguir leyendo? Estamos en la página 168. He aquí lo que tenéis que oír. Esto es lo que debéis conservar. Sed la esposa y esperad tranquilos al esposo. La esposa es la Iglesia. ¿Dónde se ha señalado que ha de estar ella, la que estos testigos habrían de anunciar? Muchos, en efecto, han de decir: mírala, está aquí. Los escucharía si otro no me dijera también: mira, está aquí. ¿Qué dices tú? Está aquí. Ya iba yo hacia allí, pero otro con voz semejante me llama: mírala, aquí. Tú, desde una parte dices: hela aquí. Desde otra parte dice otro: hela allí. Preguntemos al Señor, interpelémosle a Él, que las partes hagan silencio. Escuchemos al todo. Dice uno desde una esquina: aquí está. Desde la otra dice otro: no está ahí, sino aquí. Dinos tú, Señor, ¿dónde está? Indícanos tú a la que redimiste. Muéstranos a la que tú has amado. Hemos sido invitados a tus bodas. Muéstranos a tu esposa.
no sea que perturbemos tu vínculo esponsal con nuestras disputas. Él nos la indica y nos la muestra claramente. No abandona a los inquietos que desean saber, ni ama a los que están continuamente discutiendo. Lo dice a sus discípulos y lo dice también a quienes no le preguntan, porque se opone a los que disputan. Y quizá por ello no había sido interrogado sobre esto por los apóstoles, porque el rebaño de Cristo todavía no había sido dividido por parte de los ladrones. Nosotros, conocedores por experiencia de los dolores de la división, busquemos con empeño que la unidad coagule. Muy bien, nos detenemos un momento. Ya había dicho San Agustín que él veía en estas frases de Hechos 1:6 y siguientes, veía la unidad de la Iglesia. Y aquí va emergiendo su preocupación fundamental, una de sus preocupaciones fundamentales en toda su predicación, la unidad de la Iglesia, el riesgo de la división. ¿En dónde encontrar a la Iglesia? ¿En dónde está lo auténtico de la Iglesia? Hay que preguntar al Señor una y otra vez, y si no, la perdemos de vista, de verdad. Nos enamoramos de alguna imagen, de un grupo o de una comunidad ideal, que luego nos decepciona, pero mejor preguntar al Señor. La frase, sí, al inicio de lo que leía Chus, ser la esposa y esperar tranquilos al esposo, esto es magnífico, esta es toda la espiritualidad de la Iglesia. Tiene que ser lo que es, la esposa del Señor, y esperar tranquila al esposo. Tiene que haber una paz fundamental en la Iglesia, la de pertenecer al Señor. Eso es un hecho seguro. Es un hecho aquí en el tiempo, pero sostenido por la eternidad. Recuerdo unas palabras de Newman al final de su vida, que son como un eco de esto. La Iglesia, en tiempos de persecución y dificultad, tiene que hacer lo mismo que en tiempos de paz. Escuchar a su Señor. ¿Sí? Hay algo seguro allí que es necesario sentir. Si no, nos vamos hacia el Antiguo Testamento, hacia el mesianismo de los que aquí representan los apóstoles, todavía no del todo evangelizados. Volvemos hacia esa urgencia de que las cosas vayan bien, la urgencia de ver triunfos, de ver éxitos. En lugar de simplemente celebrar al esposo y esperar su indicación. Después viene la cuestión de la división que tanto preocupó a San Agustín. Recordemos que en aquella época había muchas sectas que dividían a la Iglesia. Es un milagro ya visto desde aquí, es un milagro cómo la Iglesia soportó tanta división, tantas divisioncitas, sí, a veces de personas muy cultas, a veces de personas muy poco recomendables. Es un milagro. Es una paradoja, ¿no? Que un agustino sea... Es una paradoja que un agustino sea uno de los que ha producido una visión de la Iglesia más dolorosa. Sí. Es verdad, sí, Lutero era agustino. Sí. Dice Fernando que es una paradoja que un agustino, Martín Lutero, haya producido una gran división en la Iglesia. Sí, una paradoja. Recordemos que él abandonó el convento, ¿no? Huyó del convento, dice Kierkegaard, que aunque era luterano no se lo perdona. Sí, ese fue su gran error, huir del convento. Sí, echó a perder su reforma al romper con sus votos, luego rompe
venida de la iglesia. Sí, había algo ahí muy delicado. Hay algo muy delicado en las vocaciones monásticas. Bueno, entonces, sí, seguimos leyendo, va a seguir hablando de... Los apóstoles preguntan por el tiempo del juicio, y el Señor responde con el lugar de la iglesia. No respondió a lo que le preguntaron, sino que se veía ya de antemano nuestros dolores. Seréis, dijo, mis testigos en Jerusalén. Pero esto es poco. No has pagado un precio tan grande por esto. No has adquirido únicamente eso. En Jerusalén, añadió algo más, y hasta los confines de la tierra. Has topado con los confines. ¿Por qué no pones fin a las disputas? Que nadie me diga ya, mira, está aquí, o no, ahí, sino aquí. Que calle la presunción humana, escuchemos el anuncio divino y que se conserve la verdadera promesa. En Jerusalén y en toda la iglesia, y Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dichas estas cosas, una nube lo envolvió. Ya no era necesario que fuese añadido nada más, para que ellos no tuviesen que conjeturar sobre otras cosas. Muy bien. ¿Alguna cosa que decir? Entonces, por mi parte, seguimos. Sí. ¿Seguimos? Ved, por tanto, hermanos, lo que debéis amar ante todo, y a lo que debéis adheriros firmemente. El Señor resucitando, habiendo sido glorificado, nos encomienda a la Iglesia. Ahora que, ascendiendo, ha de ser glorificado, nos encomienda nuevamente la Iglesia. Enviando al Espíritu Santo desde el cielo, nos encomienda de nuevo la Iglesia. ¿Qué dijo a sus discípulos al resucitar? Esto es lo que os dije cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura, y les dijo, así está escrito, y así convenía que Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos al tercer día. ¿Dónde está la encomienda de la Iglesia que Él les hace? Y que en su nombre se predicase la penitencia y el perdón de los pecados. ¿Y esto dónde? Por todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y esto lo dice ya glorificado mediante la resurrección. ¿Qué es lo que dice ahora que ha de ser glorificado por la ascensión? Lo que habéis escuchado. Seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué hay sobre esa misma encomienda de la Iglesia en la venida del Espíritu Santo? Mira el Espíritu Santo, y los primeros que quedaron llenos de él hablaban las lenguas de todos los pueblos, y que cada uno de esos hombres hablaba las lenguas de todos. ¿Qué otra cosa significaba sino la unidad que extiende a través de todas las lenguas? Aferrados a esto, establecidos en esto, fortalecidos en esto, y unidos en esta fe mediante un amor inquebrantable, alabemos como niños al Señor y cantemos aleluya. Pero esto en una sola parte, y entonces ¿desde dónde? ¿Hasta dónde? Desde la salida del sol hasta el ocaso. Alabad el nombre del Señor. Se sigue bien, ¿verdad? Son tres misterios del Señor: la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo, en los que Agustín ve la misma encomienda que hace Jesús a los discípulos de la Iglesia. Termina respondiendo al tiempo, ¿no? ¿Perdón? Que termina respondiendo el tiempo, o sea, pasa del espacio y al final dice el tiempo que es eternidad. Eso es, sí. Sí, dice Fernando que finalmente, aunque empieza hablando del lugar,
La pregunta era sobre el tiempo, él responde sobre el lugar, pero termina respondiendo también a la cuestión del tiempo. En fin, pareciera que San Agustín quiere hacernos corresponsables de la situación de la Iglesia. Así que la crítica pues no cumple su misión. Sí, bueno, sí, hay críticas buenas, necesarias, las que edifican, las que han pasado por la autocrítica. Entonces sí se puede, pero no es muy distinta una crítica del que se pone fuera y señala los errores a uno que está dentro y se preocupa por todos. En fin, es un hermoso texto. Se ve aquí qué antigua es esa idea que el Papa Francisco está promoviendo de la sinodalidad, en este sentido, de corresponsabilidad por el camino de la Iglesia. Sínodo significa caminar juntos. El Papa, el sínodo es una asamblea de obispos, pero el Papa ha extendido la idea a la Iglesia entera, al caminar juntos de todos, en donde se da esta, sin cancelar las diferencias jerárquicas ni las diferencias de las distintas misiones, hay una corresponsabilidad que nos hace sentir la Iglesia. Muy bien. ¿Alguna cosa que quieras decir de este hermoso texto? En fin, vamos adelante. Pues, la atención es leer todo. Entonces, no cumplimos lo que hemos dicho. Esto era el 120. Pasaríamos al siguiente capítulo, las fuentes de la salud, que son los sacramentos. El texto 126, página 173, es el que habíamos señalado, el Mar Rojo. Sí. El Mar Rojo, el paso del Mar Rojo como figura del bautismo es bíblica, ¿no? Está, ¿dónde está? En la segunda de Pedro, ¿no? En la segunda de Pedro. Sí, el paso del Mar Rojo, que cuenta el libro del Éxodo 14, Israel sale de Egipto, se encuentra con que no puede huir de los egipcios que vienen en persecución con carros, caballos y jinetes, repite una y otra vez el texto, carros, caballos y jinetes, pero está ahí el mar. Entonces, ¿qué hace? Pues Dios da la solución, abre el mar, pasa Israel y después suelta Dios el mar que ahoga a los carros, a los caballos y a los jinetes de los egipcios. Sí, bueno, este paso por el Mar Rojo, este paso por las aguas es, según la segunda de Pedro, si recuerdo, figura del bautismo. Lectura que se suele llamar tipológica de la escritura, ¿no? Que el mismo Nuevo Testamento practica. O sea, el evento antiguo es tipo, o sea, imagen del evento nuevo, del evento definitivo. Esto es muy importante, entonces la Biblia adquiere una vitalidad enorme. Las páginas del Antiguo Testamento, como profecías de lo que acontece en Cristo, se vuelven muy luminosas. Ya lo eran, ya el paso del Mar Rojo es la memoria fundamental de Israel, es lo que recuerdan el sábado, el Shabbat, en la cena del sábado, ¿sí? La liberación de Egipto con todos los milagros, ¿no? Desde las plagas hasta el paso del Mar Rojo y luego los milagros en el desierto que sostuvieron a Israel hasta la tierra prometida. Pero aquí el bautismo. Página 173, podemos leer.
Creo en el perdón de los pecados. Si éste no existiese en la Iglesia, ninguna esperanza nos quedaría. Si no existiese en la Iglesia el perdón de los pecados, no habría ninguna esperanza de vida futura ni de liberación eterna. Damos gracias a Dios porque concedió este don a su Iglesia. Mirad que habréis de acercaros a la fuente santa. Seréis mojados en el bautismo salvador y seréis renovados en el baño de la regeneración. Al salir de ese baño estaréis ya sin pecado alguno. Todo lo que en el pasado os perseguía quedará destruido allí. Vuestros pecados serán semejantes a los egipcios que perseguían a los israelitas. Los persiguieron, pero solo hasta el Mar Rojo. ¿Qué significa hasta el Mar Rojo? Hasta la fuente consagrada por la cruz y la sangre de Cristo. Lo que es rojo tiñe de rojo. ¿No ves cómo el costado de Cristo tiñe de rojo? Pregunta a los ojos de la fe. Si miras a la cruz, pon atención también a la sangre. Si miras a lo que de ella cuelga, considera también lo que derramó. El costado de Cristo fue perforado con una lanza, y de allí brotó el precio que pagó por nosotros. Por esto el bautismo está marcado con el signo de Cristo. Es decir, se hace la señal de la cruz sobre el agua en la que os sumergís y por la que pasáis cual si fuera el Mar Rojo. Vuestros pecados son vuestros enemigos, van detrás de vosotros, pero solo hasta el mar. Cuando hayáis entrado en él, vosotros os libraréis, pero ellos serán aniquilados, del mismo modo que el agua cubrió a los egipcios mientras los israelitas pasaban a pie enjuto. ¿Y qué dijo la Escritura? No quedó ni uno solo de ellos. Hayas pecado mucho, hayas pecado poco, hayas hecho pecados grandes o hayas cometido pecados pequeños. ¿Qué importa? Y no quedó ni uno solo de ellos. Pero como hemos de vivir aún en este mundo, en el que nadie vive sin pecado, por eso el perdón de los pecados se obtiene no solamente en el baño del santo bautismo, sino también mediante la oración del Señor hecha a diario, la que vais a recibir dentro de 8. En esa oración encontraréis una especie de señal, de forma que tendréis que dar gracias a Dios, que concedió a su Iglesia este don que proclamamos en el símbolo. En efecto, después de decir creo en la Iglesia, en la Santa Iglesia, añadimos en el perdón de los pecados. Muy bien. Podemos imaginar un poco lo que está la predicación, ¿verdad? Es una ceremonia en la que Agustín predica a los que van a ser bautizados. Sí. Bueno, son adultos. Entonces el bautismo de los niños todavía no se había implantado, al menos no universalmente. El mismo Agustín había sido bautizado mayorcito, ¿verdad? Y su madre era muy santa, muy cristiana. O sea, no por descuido, sino por decisión. Entonces era normal. El bautismo de los niños es una novedad, no muy posterior al tiempo de San Agustín, pero no muy frecuente antes de su época, antes de esta época, ni en la suya. Yo he escuchado que es por San Agustín el que introduce esa práctica, o de lo que es San Agustín. ¿Eso es verdad? Creo que no. Sí, puedo mirarlo, pero no. Es una decisión eclesial, al menos por lo que yo puedo ver. No hay muchos elementos en el Nuevo Testamento para decir que tiene que ser el bautismo de los niños. Es una decisión de la Iglesia. Ahora, es una decisión irrevocable. Esto sí está claro en el magisterio de la Iglesia. Si se tomó esa decisión, bueno, esto vamos por ahí. Sí. La Iglesia, el Señor ha dado a la Iglesia mucha autoridad sobre los sacramentos, mucha. Es sorprendente la historia de la praxis sacramental, cuánta variedad de cosas, ¿no?
Por eso es absurdo decir que hay que comulgar en la boca, que eso es de tradición, no es cierto, se ha comulgado de todas las maneras. Sí. Y la Iglesia ha tenido la posibilidad de organizarlo. Sí. Algunos sacramentos han cambiado muchísimo de forma de celebrarse. Sí, a veces ahí se exagera mucho, ¿no? Sí, uno dice, no, es que San Basilio dice que hay que comulgar en la boca, pues San Juan Crisóstomo dice lo contrario. Sí. Y los dos estaban en la misma zona y por el mismo tiempo. Bueno, lo que quería decir es que San Agustín está predicando a hombres adultos, hombres y mujeres adultos que van a ser bautizados. Sí. Hay un detalle sobre el tiempo. Dentro de 8 días les van a entregar la oración del Señor, o sea, el Padre Nuestro. Había esa ceremonia. Ya cuando se acercaba la Pascua, iban a ser bautizados, no sé, muy probablemente, en la noche de Pascua, se les entregaba el Padre Nuestro. O sea, se les decía, y se lo tenían que aprender. Y llaman, sí, traditio Pater Noster, ¿no? Traditio Dominici Oraciones. Y antes se les entregaba el credo, traditio símbolo, se lo tenían que aprender, no se escribía. En algún lugar se cuenta ahí como uno ya mayorcito le cuesta y cuando termina le aplaude, se lo aprendió. Mario Victorino, un gran filósofo que bautizó a Agustín. Bueno, entonces ese es el contexto. Si habéis visto que se menciona que dentro de 8 días os van a entregar la oración del Señor. La oración del Señor es el Padre Nuestro. Bueno, entonces vamos al contenido de... No sé si queráis decir algo del contenido de... Una pregunta, hace más los textos de la semana anterior, del mes anterior. Tiene uno que situarse, son sermones la mayoría, ¿no? Una forma diferente, cuando hay una afirmación dogmática en un sermón, se tiene que formalmente tratar de una forma diferente que si fuera un tratado dogmático. ¿Hay mayor libertad literaria, simbólica? Bueno, ninguno de estos... Sí, pregunta Fernando. Ha preguntado cómo los sermones son a distintas personas, distintas ocasiones y distintos contenidos. ¿Cómo recibimos esta doctrina? ¿Como una cosa de San Agustín? ¿Como algo más obligatorio? ¿Sí? Formalmente ninguno de estos sermones es un documento de la Iglesia obligatorio, formalmente. Ahora, el contenido tiene su propia obligatoriedad según se refiere al centro mismo de la fe, al corazón mismo de la fe, o no. Puede haber comentarios más secundarios. Es de fe que el bautismo borra los pecados. Es de fe, no porque lo diga Agustín, sino Agustín lo dice porque es de fe. Es de fe que 8 días antes del bautismo de uno entregarle el Padre Nuestro. No, eso ha cambiado. ¿Sí? Ya no es así. O sea, hay bautismo de niños, esperando que los padrinos se sepan el Padre Nuestro. Y eso cambia. O sea, eso depende del contenido mismo. Pero repito, en cuanto a la forma, no estamos ante documentos oficiales, ¿no? Es un obispo el que habla y por tanto habla con la autoridad con la autoridad apostólica. No sé si he respondido bien. Sí. Yo planteo que usted mismo, ¿no? Quizá en una homilía se permite alguna imagen o tal, menos matizada, menos precisa. Sí. Que si le piden un escrito sobre su cuestión. Ya.
Sí, pregunta Fernando, sí, el género de la predicación pues permite ciertas libertades que uno no se daría pues, si tiene que escribir algo. Sí, esto se da. En San Agustín hay tratados dogmáticos, hay respuestas a preguntas, a veces algún papa le pide que entre en algún tema, que explique alguna situación, o sea, el papa lo consulta, ese obispo africano tan listo, pues que nos ayude con Pelagio. Por ejemplo, el papa le pidió que entrara en la cuestión de ese cura que estaba en Roma, Pelagio. Entonces sí, Agustín es muy preciso. En los sermones hay de San Agustín pues hay una teología muy viva, muy sana. No nace de la necesidad de definir contra herejes ni de definir contra paganos. Sí, en la ciudad de Dios San Agustín toma posición frente a filósofos paganos. Aquí no hace falta, estaban con su gente de Hipona. Pero aquí la teología nace, yo diría, de la alegría de creer. Y de compartir la fe. Por eso, en cierto modo, aunque sea menos obligatorio y menos cuidada la expresión en el sentido en que uno la cuida cuando hace un tratado, aunque sea así, hay algo más básico, ¿no? Hay algo más inmediato, de fe a fe, de corazón a corazón. Sí. Por eso no falta quien dice que lo mejor de San Agustín son sus predicaciones. Desde luego es lo menos pesado. Sí. Como dice Bouillet de Newman, lo mejor de toda la obra de Newman, los sermones parroquiales, que los predicó siendo anglicanos, sí, pero son como son maravillosos. No sé, eso dice Bouillet, que conoce Bouillet de Newman. Sí, esto tiene una autoridad pues especial, ¿no? La predicación de Agustín, como las oraciones de San Francisco, pues tienen una eficacia maravillosa. No definen nada, pero el modo de aludir al Señor y a la vida cristiana es tan directo, tan vivo, que ayuda mucho. ¿Se puede decir que los escritos de los padres de la Iglesia son, no sé, son como para seguirlos tal cual e inclusive para honrarlos, como si fueran los dogmas o no? Pregunta Inés si los padres de la Iglesia son autores que ayudan a la oración y hay que seguirlos porque animan la vida de oración. Pero como si fueran dogmas, vamos. Como doctrina dogmática. Sí. Realmente son las dos cosas. O sea, los padres son los grandes maestros de la fe. Son los grandes maestros cuya doctrina hizo los dogmas principales del primer milenio. Sí, porque luego no ha habido más padres. No, la época de los padres termina. ¿En cuándo termina? Se discute, ¿no? Para meter a los padres españoles, pues en el siglo VII, San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo. Sí. Bueno, algunos dicen, no, San Bernardo, no, ya es mucho, es el siglo XII, ¿no? Sí, no sé, San Gregorio VII San Gregorio Magno es del siglo VII también, amigo de Leandro de Sevilla, el hermano de Isidoro. Sí, es una época especial. San Ignacio en los ejercicios dice que
los padres son más aptos para mover los afectos y en todo amar y servir a Dios. Entonces, y ya más en lo que decía Inés acerca de la oración, los padres nos ayudan a rezar. Es que lo digo porque me sorprendió un libro que me han regalado de San Norberto, que no sabía ni que existiera la orden de premonstratenses. Decían que en la oración estaban con las escrituras y con los padres de la iglesia. Sí. Entonces, a mí me chocó porque con los padres de la iglesia como si fueran, no sé, como... San Norberto, dice Inés, rezaba con los padres de la iglesia. San Norberto, fundador de la orden de premonstratenses en la Edad Media. Sí, la Edad Media tiene una veneración extraordinaria por los padres. Sí. Y todos los maestros medievales pues, sí, no querían ser maestros. Para ellos, los maestros eran los padres. Ya tenemos maestros, simplemente no hay que olvidarlos. Todos los monjes benedictinos que reconstruyeron la cultura en Europa después de la época de las invasiones bárbaras, pues, los padres eran los maestros. Y ellos tenían a mucho honor conservarlos y enseñarlos. Y luego hay grandes teólogos benedictinos, San Anselmo, pero ya en el siglo XI. Sí, los padres son maestros, me gusta la expresión de Ignacio, mover los afectos. O sea, nos dan el gusto de Dios, como dice San Gregorio Magno. Que nos guste Dios y sus cosas. Ahora, esto no quiere decir que su enseñanza no tenga un valor dogmático. Lo tiene enorme. Como decía antes, los padres hicieron, son padres también de la doctrina fundamental. Ayer celebrábamos a San Hilario de Poitiers. ¿Cuánto le debemos respecto del dogma de la Trinidad? Salvó las Galias del arrianismo. O sea, sí, lo que hoy es Francia. En fin, que los padres hay las dos cosas, ¿no? Pero ciertamente el modo de exponer la doctrina es vida a la vez. Claro, lo hemos visto aquí, ¿no? Hay mucha doctrina sobre el bautismo, sobre el perdón de los pecados, sobre la muerte de Cristo, sobre el valor redentor de la muerte de Cristo, pero el modo en que se expone es muy vivo. Aquí precisamente en este sermón San Agustín explica el credo. Creo en la Santa Iglesia y en el perdón de los pecados, decimos en el credo. En el credo el más extendido hablamos del bautismo, ¿no? Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esto es lo que estaría aquí comentando. Creo que es maravilloso el modo en que explica por qué el mar rojo es rojo en las aguas bautismales, por la sangre de Cristo. Entonces la imagen bíblica, que es tan expresiva, el paso del mar rojo, adquiere una coloración cristiana muy eficaz. Sella el corazón del creyente. Y por eso invita a la contemplación. Pregunta a los ojos de la fe. Ojos de la fe, una expresión agustiniana que ha hecho fortuna en la historia de la teología. Los ojos de la fe. Si miras a la cruz, pon atención también a la sangre. Si miras a lo que de ella cuelga, considera también lo que de los ángeles. De esta contemplación
Del Señor surge la certeza del perdón de los pecados. Que has cometido muchos, pues no importa. Y si has cometido pocos, pues tampoco. Sí, no quedó ni uno. Pero claro, esto viene de la contemplación del Señor crucificado, que tiñe de rojo las aguas del bautismo. Y entonces, esto que dice, ¿cómo hemos de vivir en este mundo en el que nadie vive sin pecado? Por eso el perdón de los pecados se obtiene no solamente en el baño del bautismo, sino también mediante la oración del Señor. O sea, que simplemente orando. La oración del Señor es el Padre Nuestro. Sí, pero con simplemente, bueno, simplemente. Sí, Inés dice, entonces esto de que el perdón de los pecados se da en el bautismo, pero como seguimos siendo pecadores después del bautismo, Agustín añade que se nos da el perdón de los pecados con la oración del Padre Nuestro. Sí. Es una buena observación, Inés, porque efectivamente Agustín está vinculando la fuerza del bautismo con la fuerza del Padre Nuestro. Cuando decimos perdona nuestras ofensas, nos perdona Dios. Ahí está el perdón de los pecados también. Si perdonamos a nuestros deudores, Eso porque sí. está condicionado. ¿eh? Si perdonamos nosotros, sí, está condicionadillo. O sea, si entras en el ámbito del perdón de Dios, pues eso, que es para todos, pues entonces tú tienes que perdonar y eres perdonado. No habla aquí del sacramento de la penitencia, que Agustín tiene mucho sobre eso, pero aquí no está. Aquí está simplemente esta vinculación extraordinaria entre el bautismo y el Padre Nuestro. Recordemos, los que se le están escuchando no se saben el Padre Nuestro, pero saben que se los van a enseñar dentro de 8 días. Sí, ese era el ritmo del catecumenado de entonces, o sea, la catequesis para recibir el bautismo. Padre, Sí. ahora en la liturgia del bautismo para adultos también se sigue esa línea, ¿no? También, o sea, ese inicio del catecumenado, de entrega del credo, de entrega del Padre Nuestro, antes de que se bautice, ¿no? Es una pregunta, sí. Es que no conozco el ritual, sé que existe un ritual, Sí. un ritual litúrgico del catecumenado de adultos, sí, pero no lo conozco, perdón. Sí. Pues sí, yo creo que sí, o sea, que es bonito, ¿no? Que la tradición de la iglesia, a eso me refería, ¿no? Que se mantiene, o sea, que es muy bello. Sí. No sé, aquí podríamos preguntar a Samira, a Tarek, algunos que han pedido el bautismo, ¿sí? En la capilla universitaria. Sí. Quizá Chus lo recuerda bien. Sí, ayer mismo empezamos el inicio ecumenado con un rito muy bonito. Ah, tú eres catequista de adultos. Bueno, la liturgista. Sí, o sea que por eso que me parece muy providencial el texto, ¿no? Porque me recuerda mucho, o sea, que qué bello y qué peso tiene, ¿no? La liturgia, ¿no? O sea, que no es algo que la iglesia ahora de repente haya hecho de esquemita para preparar o sea, que tiene una tradición muy bella. Sí. ¿Y permanecía en secreto? ¿Permanecía en secreto? Pregunta Fernando. Sí, el arcano, la disciplina del arcano. O sea, había que... Sí, aunque esto... Yo no sé en qué medida en todos los lugares era igual. Sí. O sea, no se transmitía, no se publicaba. Eran cosas que sabían los que iban a ser bautizados. Sí, no sé si Ramón recuerda algo sobre la disciplina del arcano, pero pues tenía que desaparecer alguna vez, ¿no? Sí.
Lo que no debería desaparecer es la reverencia, ¿sí? No utilizar estas cosas santas de cualquier manera, ¿no? Escribir el Padre Nuestro. Pero bueno, sí. Pues esto, y tendríamos que pasar atar y desatar. Vamos a la confesión. 181, página 181. Bueno, antes yo había marcado en la página 177 unas pocas frases, antes de ir al texto que está en la 181, porque aquí en esta página hay unas palabras de San Agustín que se repiten mucho en la teología, ¿verdad? El texto número 129 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué no dice estáis limpios por el bautismo? Pregunta San Agustín. Por el bautismo con que habéis sido lavados, y dice en cambio por la palabra que os he hablado. ¿No es acaso porque es precisamente la palabra la que limpia con el agua? Quita la palabra. ¿Qué es el agua sino solo agua? Se junta la palabra al elemento y se realiza entonces el sacramento. Y así este es también como una palabra visible. Esto es doctrina San Agustín, que toda la teología sacramentaria posterior ha repetido. El elemento material, el agua, en el caso del bautismo, por sí solo no confiere la gracia, pero con la palabra que le acompaña sí. De modo que los elementos materiales se convierten también en una especie de palabra visible. Bueno, quería anotar eso nada más. Y así vamos al apartado atar y desatar, página 181, texto 133, 134, 135, pero claro, uno por uno. Sí, Chus, ¿quieres leer? Atar y desatar, quitad la piedra. Jesús llegó al sepulcro, que era una gruta sobre la cual estaba puesta una piedra. El muerto bajo la piedra, el culpable bajo la ley. Bueno, sí reconocéis el texto, la resurrección de Lázaro. Sí, Lázaro está sepultado, el Señor ordena que quiten la piedra. Sí. Sabéis que la ley que fue dada a los judíos estaba escrita en una piedra. Todos los culpables están debajo de la ley. En cambio, los que viven honestamente están con la ley. La ley no ha sido dictada para los justos. ¿Qué se entiende por retirar la piedra? Anunciar la gracia. El apóstol Pablo se llama a sí mismo ministro de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu. Y luego continúa, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra que mata es como la piedra que oprime. Quitad la piedra, quitad el texto de la ley y anunciad la gracia. Si se hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, la justicia dependería enteramente de la ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa fuera otorgada por la fe en Jesucristo a los que creen. Por eso, quitad la piedra. Muy bien. En fin, se entiende la obra del Señor Jesucristo es quitar la piedra, es quitar la ley que nos acusa. No es que ya no sean válidos los mandamientos, claro que lo son. Pero la gracia no depende del cumplimiento, sino de lo que el Señor ha hecho. Y por eso nos da la fuerza de cumplirlo. Y si volvemos a fallar, pues nos vuelve a perdonar. Sí, por eso anunciar la gracia. Esto es lo propio del Nuevo Testamento. San Pablo entiende en su dialéctica entre ley y gracia, en Gálatas y en Romanos, entiende la ley como muy necesaria para que seamos humildes, ¿sí? Y podamos recibir la gracia del perdón. La ley ya no nos acusa,
Cuando nos volvemos fanáticos de la justicia, recaemos de nuevo en el Antiguo Testamento. Es muy notable cómo la vida cristiana se va hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, y hay que volver a traer desde ahí. No, el Señor ya ha venido, el Mesías ya estuvo aquí, ¿sí? No hay que encontrarse un Mesías por ahí, ya tenemos uno, y ha retirado la piedra, ha anunciado la gracia, ha establecido la salvación. Esto es sí, la fe fundamental en la obra del Señor, en lo que Él ha hecho, en la fuerza de sus llagas. Sí. Lutero insistía mucho en su época en esto, basado precisamente en Gálatas y en San Agustín. Solo que si su insistencia era justa, fuera del contexto católico se deforma, y se deformó en su caso. Se convirtió en un anuncio confuso de la salvación que hay en Cristo. No hay por qué. Para anunciar la gracia no hay por qué quitar autoridad a la Iglesia, ni clasificar algunos libros de la Escritura como inútiles, como hizo Lutero, ¿no? La Carta de Santiago, que insiste mucho en la justicia. Se desequilibran las cosas, ¿no? En el contexto católico. Pero sin duda tenía razón cuando dice: yo quiero que se predique un Dios de consuelo. Tiene toda la razón, es nuestro Dios. No sé si hay alguna cosa que decir. Sigue el mismo tema, parecido en los siguientes dos textos. Leemos. Quitad las ataduras. El Señor ha mirado desde lo alto del cielo para escuchar el gemido de los prisioneros, para desatar a los hijos de los condenados a muerte. La remisión de los pecados es un desatar. ¿De qué le hubiera servido a Lázaro salir del sepulcro si no se hubiera dicho: desatadlo y dejadlo andar? Está claro que fue el Señor mismo quien venció el grande montón de tierra puesto sobre el que había sido sepultado, y éste salió atado. Salió pues no por sus propios pies, sino por el poder de quien le hizo salir fuera. Esto sucede también en el corazón de quien se arrepiente. Cuando oyes a un hombre que se arrepiente de sus pecados, ya ha vuelto a la vida. Cuando oyes a un hombre declarar su conciencia confesando, ya ha sido conducido fuera del sepulcro, pero aún no está desatado. ¿Cuándo será desatado? ¿Por quién será desatado? Todo lo que desatéis en la tierra, dice el Señor, será desatado en el cielo. Por esto, mediante la Iglesia, puede otorgarse este ser desatado de los pecados, pero resucitar al mismo tiempo, al mismo muerto, no lo puede hacer sino solo el Señor, que lo llama en el interior. Pues estas cosas las obra Dios interiormente. Yo hablo a vuestro oído. ¿Acaso por eso conozco lo que es obrado en vuestros corazones? Lo que se obra interiormente no se obra por nosotros, sino por el Señor. El texto se refiere a la gracia de Dios que concede el arrepentimiento de los pecados y por tanto la ruptura fundamental con ellos, y a la administración que encomienda el Señor a la Iglesia de declarar el perdón, ¿sí? O sea, al sacramento de la confesión. Son dos momentos, los dos son gracia de Dios, pero el segundo pasa por la Iglesia. Aquí no se habla del sacerdote que absuelve. En la época de San Agustín existía la praxis de la absolución, pero no como hoy,
la absolución no era individual, bueno, sí era individual, pero en fin, la confesión era una vez en la vida y si se preparaba durante años y el pecador se acusaba ante el obispo y el obispo lo absolvía. Sí. Pero la doctrina de San Agustín al respecto es muy amplia. Él dice, por eso aquí no dice que el obispo imparte la absolución, sino la iglesia entera. Por eso, mediante la iglesia puede otorgarse ese ser desatado de los pecados. En algún sermón predica esto: vosotros también desatáis. O sea, el amor de la iglesia al Señor es lo que el obispo representa en su acto sacramental, de absolución. Solo lo puede hacer el obispo, pero no sin la iglesia, no sin el amor de la iglesia al Señor. Sí, porque si no, el sacramento quedaría aislado como un acto un poco inexplicable, un acto mágico por el que este Señor tiene ese poder tan especial de perdonar los pecados. Es un amor total de la iglesia por el Señor el que perdona, y el obispo administra en el acto sacramental. Por eso la iglesia también perdona. La comunidad cristiana, predica Agustín, vosotros también desatáis. Entonces, a ver, el sacerdote desata. Y esto de devolver la vida es que no lo termino de entender, porque aquí habla de desatar y eso lo hace el sacerdote. O sea, la iglesia. El sacramento, ¿no? No. O sea, el texto no habla aquí del acto sacramental. Le pregunta Inés cómo está esto. Son dos cosas: devolver la vida y desatar. Devolver la vida lo hace el Señor, sí, interiormente. Sí, ese momento por el que uno se despega de sus pecados y el orgullo cede el paso al amor, es un momento secreto entre Dios y uno que recibe esa gracia, y más de Dios, porque uno no se da cuenta del todo. Pero entonces primero es el acto de resucitar y después el de desatar. Primero sí, cuando Jesús cuando dice, reconoces es cuando Dios te resucita, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y cuando lo confiesas es cuando te desatas. ¿O cómo? Aquí no habla de la confesión sacramental. Habla de dos gracias, que desde luego la segunda tiene que ver con la confesión sacramental, pero no habla de ella. Habla de dos gracias. La primera es esa gracia interior que solo Dios conoce, por la que uno se arrepiente de sus pecados y pasa del egoísmo al amor, como se quiera decir. Nace la caridad en el que no la poseía. Eso lo hace solo Dios, y aquí Agustín le llama a eso resucitar. Lázaro ya ha resucitado, pero sigue atadito de pies y manos. Por eso después el Señor dice: desatadlo. Ya resucitó, pero está atado, no se puede andar por ahí con los pies atados, ¿sí? Entonces hay que desatar a Lázaro. Y esa desvinculación con lo que quede del pecado lo hace, según nuestro texto, la iglesia. Dios le ha dado ese poder a la iglesia. Dios perdona, pero no sin el amor, no termina de perdonar sin el amor de su iglesia. Esto es muy importante, porque si no, el sacramento se aísla eso como un ministerio aparte, un ministerio que se ocupa de eso, del pecado. Sí, no, está en el corazón mismo de la vida eclesial, que el Señor ha muerto por todos y que ama a todos, y está en el centro mismo de la vida eclesial, el amor de la iglesia al Señor, que ha hecho esto por todos, y la colaboración en esta obra suya. Y por eso es la iglesia la que desata.
Yo añadí aquí, no está en el texto, pero lo añadí, que en la praxis del penitencial del tiempo de San Agustín existía la confesión personal con el obispo, que era una vez en la vida, y había acusación personal, no pública. En algún caso, en algunos lugares hubo acusación pública, pero se prohibió. El obispo daba la absolución. ¿Y si uno pecaba después? ¿Gravemente? Había que, pregunta Fernando, y si después de esta oportunidad de la confesión uno volvía a pecar gravemente, lo que dice Agustín es: confía en la misericordia de Dios. O sea, quedan más recursos en Dios. ¿Sí? La disciplina sacramental, por eso antes decía, la iglesia, Dios ha dado a la iglesia mucha autoridad sobre los sacramentos. La disciplina sacramental ha cambiado mucho. La confesión auricular personal, con absolución personal, como la practicamos hoy, entiendo que empezó en el siglo VI, en Irlanda, cuando el Papa dio esa prerrogativa a unos monjes, y bueno, tenían que hacerlo así, porque así convenía. ¿Eran sacerdotes o no? Parece que no. Gran escándalo. Los que no eran sacerdotes perdonaban los pecados. La iglesia tiene mucho poder sobre los sacramentos. ¿Sí, Celina? Tiene que ver ese amor de la iglesia con la comunión de los santos. Sí. Pregunta Celina si el amor de la iglesia por el Señor tiene que ver con la comunión de los santos. Sí, exactamente. Es la iglesia como comunión de los santos, porque el amor al Señor se comparte. Adrián le llama el tesoro de oración, el tesoro de penitencia, los recursos que la iglesia en su amor al Señor ha acumulado, ¿sí? Se pueden distribuir a los que les necesiten, y esto es la comunión de los santos, ¿sí? Compartir la vida de la gracia de modo misterioso. Y con María, es que al decir eso, Selina me ha venido con María, o sea, que el amor de Dios a su iglesia es porque está María con nosotros, si no, igual. Irene insiste, bueno, tienes razón, sí, que en esta comunión de los santos María tiene un lugar especial. Sí, lo veremos enseguida. Sí, pero sí es verdad. Sin María sería imposible la comunión de los santos, porque esto ha quedado claro con la definición de la Inmaculada Concepción. Sí, tiene que haber algo inmaculado, perfectamente santo en la iglesia, y ninguno de los santos, de los demás santos, puede representarlo perfectamente, esa santidad absoluta. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos que llevar los textos de la Virgen, sí. Leemos el siguiente: el escándalo de la penitencia. El escándalo de la penitencia. Mis enemigos me insultan todo el día. ¿Cuál es hoy el insulto de los paganos contra nosotros? Vosotros corrompéis el orden, pervertís las costumbres del género humano. Vosotros dais a los hombres la posibilidad de la penitencia. Les prometéis así que ya no serán castigados por sus pecados. Y por ello los hombres no tienen preocupación alguna al hacer el mal, ya que están ciertos de que todo lo que ellos hagan les será perdonado. El oprobio es entonces por esto, porque comí ceniza como pan y porque he mezclado mi bebida con mis lágrimas. Oh, tú que me ultrajas, a ti te invito a comer este pan, pues no te atreverás a decir, no soy pecador. ¿Y qué harías, miserable, si no hubiese un puerto para el perdón? Si hubiese existido solamente el haber permitido que los hombres pecasen y no existiera el perdón de los pecados, ¿dónde estarían? ¿A dónde irían?
¿Dónde estarías? ¿A dónde irías? Ellos dicen, sin embargo, los hombres aumentan los pecados con la esperanza del perdón. Mas es justo lo contrario, porque lo que multiplica los pecados es el desesperar de ser perdonados. Así pues, para que la desesperación no empujara a los hombres a una vida aún peor, Él les prometió el puerto del perdón, y a su vez, para que por la esperanza del perdón no viviesen peor, estableció para los hombres que fuera incierto el día de la muerte. Él ha constituido ambas cosas dentro de su gran sabiduría y providencia. Muy bien, sí se entiende el sentido del texto, ¿no? Se acusa a los cristianos, a la iglesia, con esto del perdón de los pecados, pues la gente se anima a pecar porque después se le perdona. Sí, usted dice que es al revés. El pan de la penitencia no anima a pecar, sino a buscar el perdón y por tanto a romper con el pecado. Es el sentido de la penitencia. Sí, pero sí que es verdad que visto desde fuera puede tener esa, o sea, yo no lo había pensado, pero sí que también tiene su lógica. Visto desde fuera de un no creyente puede decir, bueno, es que mira qué bien, ¿no? Que como la iglesia, como Dios perdona todo, pues ahí están los cristianos que pueden cometer cualquier barbaridad, se confiesan y otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, visto como un poco... Sí, dice Inés que visto desde fuera sí tiene su lógica. Hasta cierto punto, pues sí, la justicia dice, pues el que la hace la paga, ¿no? No, ya se te perdonó, no, eso no se puede. Sí, y eso renace una y otra vez. Sí, sin embargo, la acusación de la cultura contemporánea de la psicología no viene la contraria, ¿no? De hecho, habría promovido el sentimiento de culpa y sí. Se habría apoderado de ese miedo para manipular, como la salvación psicológica sería desterrar la culpa, ¿no? Un poco como la solución psicológica Sí. al problema. Sí, Fernando dice que hoy no se da tanto esto que dice aquí Agustín, de que el perdón anime a pecar, sino al revés. La penitencia cristiana habría hecho conciencias muy escrupulosas, estrechas, no, sí. Sí, sin duda, eso. Pero es un fenómeno del siglo XVII para acá, el jansenismo. Sí, que en fin, tenemos distintas posturas, ¿no? Por ejemplo, la de Kant dice en la metafísica de las costumbres que eso de que otro pague por tus pecados no está bien. Eso de que el Señor nos haya redimido de nuestros pecados, no. Si hiciste algo mal, pues tú respondes, no otro individualismo total. Sí, eso, pues sí, lo tenemos hoy muy metido. Bueno, antes del siglo XVIII, moría del XIX, ya al inicio. Al final de su vida dice, bueno, a lo mejor la idea de redención ayuda a algunos a portarse bien. Entonces, sí, si te ayuda a portarte bien, creer en un redentor, adelante. No es que exista el redentor, pero sí te ayuda. En fin, iría habría captado esto que dice Agustín, ¿no? Esto de que el perdón, la certeza del perdón no anima a pecar. En fin, Kant conoce el cristianismo, se siente un cristiano. En fin, sí, no es fácil situarse en esto del perdón de los pecados. Por un lado está el individualismo moderno, por el lado de que el que la hace la paga, o por el lado de la angustia, pues ya metí la pata, ahora pues me voy a condenar, o qué tengo que hacer para no condenarme, y empieza un proceso penitencial muy angustioso que no es cristiano. Entonces, por un lado o por otro, pues, hoy yo creo que sobre todo el individualismo ha
Así lo explica Benedicto XVI. Hoy no nos cabe en la cabeza que otro haya muerto por nuestros pecados, porque hoy no nos cabe en la cabeza que el destino de uno define el destino de los demás. Individualismo moderno. Y entonces tendemos a ser fanáticos de la justicia, ya sea siendo muy exigentes con los demás o declarando justo cualquier cosa. Se divorcia, bueno, pues es justo. Sí. Aborta, pues es justo. Sí. Pero es fanatismo por la justicia también. No hay esa posibilidad de decir, pues no, metemos la pata continuamente y Dios continuamente nos perdona. Eso es lo que hemos perdido. Sí, ¿cómo se llama este señor? Que escribió un libro, La tentación de la inocencia, un francés. Pascal Bruckner, sí. Es francés de alemán. La tentación de la inocencia, ¿no? Declaramos inocentes y entonces pues ya no hay quien nos acuse. En fin, es complicado. Por eso lo más sano es esta penitencia, de decir, no, mira, pecadores somos. Pero entonces la penitencia es una alegre penitencia, porque es siempre ante el Redentor. En fin, esto es hoy una de nuestras grandes posibles aportaciones del cristiano al mundo de hoy, desesperado en su fanatismo por la justicia, por justificar todo o por condenar todo. Y bueno, la serenidad de decir, pues sí, no, somos como somos malillos, ¿no? Pero el Señor nos ama y nos perdona. Bueno, ha habido un buen ejemplo de eso hace poco. ¿Puedes hablar más alto? Que ha habido un buen ejemplo de eso hace relativamente poco, cuando hubo un atropello en las puertas de un colegio, que se murió una niña de 5 años. Y que los padres de la niña que murió pues perdonaron, ni demandaron ni nada a la conductora que se equivocó. Pues sí, una buena actitud. Sí, Celina menciona un ejemplo de una niña recientemente atropellada y murió a las puertas de un colegio, y los padres perdonaron a la conductora que había cometido un error. Sí, pero somos más de la justicia. De hecho, ese no fue bien entendido eso no fue una luz de misericordia, porque era una familia profundamente creyente. Que fue criticado desde otros contextos. Pero que no fue un signo que todo el mundo leyera, a mi juicio, correctamente. También incluso eso fue malinterpretado. En el periódico que no había entendido nada. Pero sí. Eso solo es posible desde Cristo, desde la fe. Sí. Pero claro, quien no tiene a Cristo no lo entiende. Y donde nosotros vemos el don de Dios, es el poder de Satanás. Sí. Igual que los que perdonan actualmente cualquier cosa, cualquier tipo. Pues es que este es tonto. Mira que le han hecho esto, es que este es tonto. O esta es tonta. Es que, mira lo que le han hecho, si fuera yo, pues no sé. Eso qué. es, aquí igualdad, hay tontos y hay tontos. Exacto. Muy bien, sí, lo que se comenta aquí, Fernando, que no, la familia esta, que perdonó la muerte de su hija, es una familia profundamente creyente, y que en las discusiones de la prensa pues no se entendió bien, no se supo interpretar. Claro, se entiende desde la fe. Hoy no estamos muy por el perdón y por la misericordia, ¿no? O condenamos mucho o justificamos todo, o nos justificamos todo y condenamos a todos los demás. Sí, eso es lo que suele ocurrir. Sí, pero también ahí yo muchas veces lo pienso, es que también es un equilibrio muy difícil porque, a ver, si una persona, por poner un ejemplo, en su trabajo profesional tiene una metedura de pata, eso es una cosa totalmente humana y puede ser comprensible y perdonable, pero si una persona comete una negligencia, ¿hasta qué punto no se le debe exigir la reparación o no sé, es que eso también es complicado. Sí.
Sí, le dice Inés que las negligencias, y bueno, también deben ser, o sea, también hay que responder de ellas. Sí, es verdad, sí. Los pecados contra la justicia, según la doctrina cristiana, exigen restitución en lo posible. Porque si no, uno no está arrepentido, ¿no? Pero Ya. la dinámica del perdón, o sea, esos cristianos exigen unas condiciones: arrepentimiento, restitución del daño hecho, o sea, es un proceso. Y en José y sus hermanos, yo creo que está muy bien descrito el proceso del perdón. Lo que los hermanos le vendieron a José, ¿no? Y al final se los encuentra y él lo pasa mal, al principio, bueno, y al final los perdona. Pero los perdona, hacen una fiesta, tal, y luego él se va. O sea, ya no es lo mismo. Esa es una cosa que me pregunto. O sea, sí, tú puedes perdonar, tal, pero ese ya no es lo mismo en el fondo, no es rencor todavía o resentimiento. No, bueno, Selina se refiere a la historia de José del Génesis, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos por envidia, y en fin, eso hizo que lo vendieran como esclavo a Egipto, y que en Egipto tuvo un éxito extraordinario que le permitió ese éxito salvar a su familia, a sus hermanos, los que habían portado mal con él. Cuando hubo una hambruna muy grande en lo que hoy es Palestina, y emigraron a Egipto a buscar víveres. Sí, José los perdonó. El motivo por el que los perdonó es que él se dio cuenta, es un motivo tribal. Dios preparó todo esto. Dios hizo que me vendierais para que yo pudiera venir aquí y ahora pueda salvar a mi padre Jacob. En fin, es una manera de... Hay un sentido en el Antiguo Testamento de solidaridad terriblemente fuerte, en sentido positivo, muy fuerte. ¿Sí? ¿Por qué vamos a lamentarlo si ahora, gracias a eso, podemos salvar a papá y a la familia y vuestro montón de hijos? ¿Cómo? O sea, que hubo un motivo religioso. O sea, Dios hizo esto. Yo no os voy a reclamar nada que Dios preparó. Vuestra maldad personal, pues, no es cuestión para José. La maldad personal, así, tal cual, que hay que reclamar, pues no, aparece mucho más tarde. En Ezequiel, ¿sí? Cuando Caín mató a Abel, Dios dice, bueno, está muy mal esto, pero que nadie se vengue sobre Caín. Yo me encargo. Es cosa mía. Sí, pero ahí vamos al tema este que es muy recurrente de esto, este mal ha ocurrido en favor porque ha sobrevenido un bien a raíz de este mal. Pero yo siempre me he preguntado, a la persona que yo le he hecho el mal, no le he dado esa oportunidad, por ejemplo. Pero Inés, estás planteando un asunto sin Dios. Esto es imposible en el caso de José. No es que ha surgido un bien del mal, no, es que se ha cumplido una voluntad divina con el Dios de la alianza. No es una cuestión de justicia, de bienes o males humanos, porque interviene Dios, que ha hecho alianza. Y esto es fe. Sí, si planteamos las cosas simplemente a nivel del bien que yo he hecho, el mal que he hecho, pues no salimos de los precarios recursos de la justicia humana, que son muy precarios. La doctrina católica sobre la penitencia dice que cuando recibimos el perdón del Señor Jesucristo, Él se encarga del pecado y de sus consecuencias. El que dice, sí, Dios me perdona, pero el mal que hice, ahí está. No, no es cierto, eso es falta de fe. ¿Sí? Sí, me gustaría ver si me podría comentar. Aquí hay una frase que dice que lo que multiplica los pecados es el
de ser perdonados. Sí, dice Antonio, que si podemos comentar la frase de San Agustín, lo que multiplican los pecados es la desesperanza de ser perdonados. Es el desesperar de ser perdonados. Es el desesperar de ser perdonados. Sí, en la conciencia humana surge la conciencia de haber hecho mal, de un mal que no tiene remedio. Entonces hay que seguir por esa vía. Es lo que ve a San Agustín. Sí, es la desesperación, la resignación, la resignación es una manera de desesperanza, aunque no sea desesperación, pero es una manera de desesperanza. La resignación a una vida mediocre, llena de grandes o pequeños fraudes, mentiras, injusticias, y ¿qué le voy a hacer? ¿Sí? Todos estamos metidos en esto. ¿Sí? No hay horizonte de esperanza, no hay horizonte de perdón, de un perdón auténtico que dé la posibilidad de una vida distinta. Entonces se impone esa forma de vida conviviendo con el pecado. Puede tener muchos modos, alguno pues pasará a pecados más graves y peores. Sí. Pero casi me parece a mí en la solución contemporánea de estos problemas es realmente que no existe el pecado. Sí. O sea, y eso produce un tipo de persona que no está ante nada absoluto, ¿no? Sí, dice Fernando que hoy, al haber desaparecido la conciencia del pecado, pues no hay esta acusación absoluta. Ahora, no sé, Byung Chul Han ha señalado en uno de sus libros, perdón por la pronunciación mexicano-granadina, no sé cómo se pronuncia el coreano. El Byung Chul Han es este profesor coreano que enseña en Alemania y que en España publica todo. Y bien, son buenos libros. Es un buen sociólogo de la cultura, sobre todo. ¿Cómo se llama? Uno de sus principales libros, La sociedad, no sé, del cansancio, la sociedad del cansancio. Que hoy todo el mundo lleva un tirano interior. Todo el mundo tiene que estar más delgado, ser más rápido, tener más dinero, alcanzar un mejor sueldo. Y es un tirano que impide gozar la vida. No es tan claro que lo que ha traído la cancelación de la doctrina del pecado es una neurosis espantosa. Pero en el fondo yo sí que creo que es una falsa conciencia de no pecado. Sí. ¿Por qué se busca tanto la bendición de todo? Toda la ley LGTBI, que buscan como la bendición de la sociedad. ¿Por qué esa necesidad de ser bendecidos? Sí, pregunta Celina, ¿por qué se necesita la bendición? ¿Por qué se necesita justificar todo y sí, aprobar todo, el movimiento LGBT y demás? Sí, dentro del abecedario, si estuvieran tranquilos, o sea, pues no hubiera convencido de nada. Esa necesidad de bendición. Hombre, era más sano decir, pues sí, tenemos nuestras desviaciones y nuestras debilidades y que Dios nos perdone a todos, ¿no? Y no, pues ahora hay que justificar todo, es la tentación de la inocencia, lo que da título a ese libro de Pascal Bruckner, que también como sociólogo examina varios casos. En realidad es una colección de artículos, algunos más interesantes que otros, pero sí se ve lo trata más a fondo Jean Guitton en su libro Lo impuro, la necesidad de declarar puras algunas conductas, algunas personas. Pero yo creo que más que sentir que
que también el que sean aprobados porque en el fondo a lo mejor, pues bueno, en su fuero interno saben que no es lícito, que no está bien. Más que eso, yo pienso que es por el intento de cambiar radicalmente la mentalidad de la sociedad. O sea, Bueno, sí, que hay esta necesidad de estar cambiando, pero la doctrina de San Agustín se refiere a nosotros, ¿no? No lo olvidemos. Él apela a nuestra fe y no la debemos dar, no podemos dar por sentado que la tenemos tan firme que no necesitemos reflexionar sobre nosotros mismos. Sí. Sí, las cosas en la sociedad normal, cuidemos que en la iglesia no anden muy mal. Así que mejor pasamos a otro texto. Iríamos ahora aquí para aquí. 189, Padre, 189. 140. De la Eucaristía ya habíamos hablado. Recordáis cuando se hablaba de la iglesia como sed lo que ya sois. ¿Sí? Lo vimos con distintos textos. Vamos a verlo con este texto de un pan, un cuerpo, página 189, texto 140. Un pan, un cuerpo. Los creyentes saben lo que es el cuerpo de Cristo si no desatienden el ser cuerpo de Cristo. Que sean transformados en el cuerpo de Cristo si quieren vivir del Espíritu de Cristo. No vive del Espíritu de Cristo, sino solamente el cuerpo de Cristo. Comprended, hermanos míos, lo que he dicho. Tú eres un hombre, tienes espíritu, tienes cuerpo. Yo le digo espíritu a lo que suele llamarse alma. Es por ella por la que eres un hombre. Pues estás constituido por alma y cuerpo. Tienes un espíritu invisible y un cuerpo visible. Dime quién es el que vive a partir del otro. ¿Es tu espíritu el que vive gracias a tu cuerpo o es tu cuerpo el que recibe la vida de tu espíritu? Todo aquel que vive me responderá, pues el que no puede responder a esto, no sé si vive. ¿Cuál será la respuesta de quien vive? En verdad, mi cuerpo vive gracias a mi espíritu. Pues bien, ¿quieres tú también vivir del espíritu de Cristo? Vive en el cuerpo de Cristo. ¿Es que acaso mi cuerpo vive de tu espíritu? Mi cuerpo vive de mi espíritu y tu cuerpo vive de tu espíritu. El cuerpo de Cristo no puede vivir sino del espíritu de Cristo. De ahí viene lo que el apóstol Pablo dijo: mostradnos este pan. El pan es uno, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Oh sacramento de la piedad, oh signo de la unidad, oh vínculo de la caridad. Quien quiera vivir, tiene donde vivir y de qué vivir. Que se acerque, que crea, que se deje incorporar a este cuerpo para que reciba la vida, que viva de Dios para Dios. Esta frase, o sacramento de piedad, o signo de unidad, o vínculo de caridad, ha pasado a la liturgia ahora de Jueves de Corpus, me parece, o del Jueves Santo, no sé. Sí, hay algunas frases de San Agustín en la liturgia y las repetimos, tal vez no nos damos cuenta que son de él. Se entiende la doctrina, la Iglesia tiene que vivir del Espíritu, siendo cuerpo de Cristo, tiene que vivir del Espíritu de Cristo. Y para esto tiene que recibir el pan. Para San Agustín la Eucaristía también es signo de unidad, o sea, de nuevo le preocupa mucho siempre la unidad de la Iglesia. La comunión de un mismo pan nos hace a todos un solo cuerpo de Cristo. O sea, el hecho de que todos recibamos el mismo cuerpo nos hace a todos una sola Iglesia. En esto los padres de la Iglesia son muy necesarios, siguen siendo muy necesarios,
con facilidad pensamos en las cosas cristianas sin Dios, y en los padres no, es imposible, siempre es delante de Dios. Entonces, podemos pensar mucho en la iglesia sin Dios, mucho en las cosas de Dios, pero sin tomar en cuenta a Él. Podemos hacer programas de evangelización incluso de vida cristiana, reglas de vida sin tomar en cuenta que es su espíritu el que constituye este cuerpo, y es en este cuerpo eclesial en el que podemos conocer el espíritu de Cristo. Bueno, vamos más adelante. Habíamos seleccionado ya. Pasamos a miembros y funciones. En página 191 empieza otro capítulo y un primer apartado sobre María y la Iglesia. Habíamos señalado el texto 143 en la página 192. Es curioso, miembros y funciones. El primer miembro, la Iglesia. María. ¿Sí? El papel de María. Aquí, la doctrina de San Agustín dominó durante muchos siglos. La doctrina típica de Agustín es que María es un miembro eminente del cuerpo de Cristo, pero un miembro, no es toda la Iglesia. Evidentemente. Sin embargo, hay algo en María que define lo que la Iglesia es. Esta doctrina es anterior a Agustín. Desde el siglo III, desde San Agustino y San Ireneo, en siglo II, María es nueva Eva. Y porque hay una nueva Eva, compañera del nuevo Adán, por eso hay Iglesia. Esta es la doctrina eclesial más antigua sobre la Virgen. En San Agustín resuena menos, pero resuena. Por eso, si la Iglesia, si María, por un lado, es un miembro eminente, pero un miembro, de modo que la Iglesia es más que María, por otro lado, María define como tipo de la Iglesia, como imagen perfecta de la Iglesia, define lo que la Iglesia es. ¿Sí? Okay. Son dos cosas aparentemente opuestas. Por un lado, María es más que la Iglesia porque la Iglesia depende de María. Por otro, la Iglesia es más que María porque María es un miembro eminente, pero un miembro. ¿Sí? Bueno, perdón, son manías de vamos al 143. Antes yo quería subrayar el texto 142, pero en la página, sí, ya en nuestra página 192, quería leer unas líneas nada más. ¿De dónde procede María? De Adán. ¿Y Adán de dónde procede? De la tierra. Si Adán procede de la tierra y María de Adán, también María procede de la tierra. Si María es tierra, reconozcamos lo que cantamos. La verdad ha brotado de la tierra. ¿Qué beneficio nos ha dado? La verdad ha brotado de la tierra y la justicia ha mirado desde el cielo. No poseíamos justicia alguna. Aquí no había más que pecados. ¿De dónde procede la justicia? ¿Qué justicia hay sin fe? Pues el justo vive de la fe. La justicia ha mirado desde el cielo para que los hombres tuvieran justicia no propia, sino de Dios. Aquí María es el todo, representa la justicia, o sea, la salvación de Dios. María procede de la tierra y es la tierra que ha recibido la justicia que viene del cielo, según el Salmo, ¿verdad? La verdad brotado de la tierra es Jesús brotando de María. Exacto. Sí. La verdad brota de María. Sí. En fin, es solo apoyando uno de los dos polos que intenté definir antes, ¿verdad? El polo de la precedencia de María sobre la Iglesia. Está el otro, la precedencia de la Iglesia sobre María. En la doctrina de San Agustín. Leemos el
143. Maternidad virginal. Creo en la Santa Iglesia. Nosotros somos la Santa Iglesia, pero no he dicho nosotros, como si me refiriese solo a los que estamos aquí, a quienes ahora me oís. De cuantos estamos aquí, cristianos creyentes por la bondad de Dios en esta iglesia, es decir, en esta ciudad, de cuantos hay en esta región, en esta provincia, cuantos hay al otro lado del mar, y de cuantos están en todo el orbe de la tierra, pues desde la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. De todos se forma la Iglesia Católica, nuestra verdadera madre, la verdadera esposa de aquel esposo. Honrémosla porque es señora de tan grande Señor. Grande y única la misericordia del esposo para con ella. Encontró una meretriz, la ha hecho virgen, porque ella no debe negar que fue meretriz, no sea que se olvide de la misericordia de aquel que la liberó. ¿Y cómo no iba a ser ella meretriz si fornicaba delante de los ídolos y demonios? Ha existido en todos la fornicación del corazón. La de la carne ha tenido lugar en algunos pocos, pero la del corazón en todos. Vino él y la convirtió en virgen. Él hizo virgen a la Iglesia. Es virgen por la fe. Hay pocas consagradas vírgenes según la carne, pero según la fe, todos deben ser vírgenes, las mujeres y los hombres. Pues es por la fe que debe existir la castidad, la pureza y la santidad. ¿Queréis saber cómo es virgen la Iglesia? Escuchad al apóstol Pablo, oíd al amigo del esposo, celoso de él, no de sí mismo. Os he desposado con un único varón. Lo decía la Iglesia. ¿A qué Iglesia? A la de cualquier lugar a donde esa carta pudiera llegar. Os he desposado con un único varón, para presentaros a Cristo como una virgen casta. Pero me temo, dijo, que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la castidad que reside. Ahí donde debe ser seducido, ahí eres virgen. Temo, dijo, que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ¿acaso aquella serpiente tuvo comercio carnal con Eva? Y sin embargo, destruyó la virginidad de su corazón. Temo, dijo, que se perviertan vuestras mentes apartándose de la castidad que reside en Cristo. Así pues, la Iglesia es virgen. Es virgen, que sigas virgen, del Salvador, no sea que encuentre en él al Doctor. La Iglesia es virgen. Tal vez me dirás, si es virgen, ¿cómo es que da hijos? O si no alumbra hijos, ¿cómo es que hemos dado nuestros nombres para nacer de sus entrañas? Es virgen y da al a María, que dio a luz al Señor. No dio a luz la Virgen Santa María y permaneció virgen. Así también la Iglesia da a luz y es virgen. Y si lo piensas atentamente, da a luz a Cristo, puesto que los bautizados son miembros suyos. Dice el apóstol, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro. Si pues da a luz a los miembros de Cristo, la semejanza con María es grandísima. Muy bien. Aquí aparece al final del texto como lo que la Iglesia puede ser virgen, aunque está formada por pecadores, puede ser virgen, aunque era meretriz, aunque era prostituta, es virgen en el encuentro con el Señor. Y además siendo virgen da a luz. Esto concretamente, corporalmente, es la vida de María. La santidad de María y la maternidad virginal no son solo si María sería una especie de definición ideal de la Iglesia que nos con María en cambio tiene un fundamento
personal. Existe la iglesia en la vida de María antes de que se extienda a todos y nos admita a todos. Pero yo esto no lo entiendo. La iglesia tiene que haber sido santa desde el principio, porque fue después de haber conocido a Cristo, ¿no? Antes no existía. Exacto. Pregunta Inés, ¿la iglesia es santa desde el principio? Sí, pero es santa en el paso del perdón de los pecados. ¿O no necesitamos ser perdonados, los que pertenecemos a la iglesia? Sí. Sí. La iglesia es santa porque actualmente está siendo santificada por Cristo. Sí. Los padres de la iglesia usan con frecuencia estas figuras de la meretriz, de la prostituta, ¿no? La iglesia es una prostituta casta, dice San Ambrosio, que bautizó a Agustín. Agustín, aquí la iglesia es una prostituta que en el encuentro con el esposo vuelve a ser virgen. ¿Y a qué se refiere? Agustín lo dice muy claro: todos hemos cometido la fornicación del corazón. Ha existido en todos la fornicación del corazón, o sea, la del pecado. Pero individualmente todos somos pecadores, pero la iglesia no existe sino con el conocimiento de Dios, ya, al encontrarse con Dios, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Yo es que eso no termino de entender. O sea, la iglesia ha sido también prostituta, pero ¿cómo ha podido serlo si la iglesia no existía hasta que no se ha encontrado con Dios? O sea, que no... Sí, Agnes dice, bueno, pero si la iglesia es santa, antes está la prostitución del pecado, pero una vez que hay el encuentro con Cristo ya no, entonces hay santidad solo. Entonces, ¿qué hacemos los pecadores en la iglesia? O sea, eso no es algo que quedó atrás, eso es algo actual. Ya. Sí. ¿Cómo? Hay pecadores en la iglesia. Hay pecadores en la iglesia. Yo confieso, empezamos la misa. ¿Y es el cuerpo místico de Cristo? Sí. Es el cuerpo místico de Cristo, sí, donde caben estos misterios de una cierta coexistencia del pecado con la gracia. Sí. Por eso tiene que haber un lugar en donde todo esto es santo y verdadero, donde no hay posibilidad de confusión, y es la Inmaculada Concepción. Ya se intuía en la iglesia antigua, por eso, antes de que hubiera iglesia, había Nueva Eva, o sea, ya la iglesia. El título Nueva Eva es de María y de la iglesia. El título de Madre y Virgen es de María y de la iglesia. El título de Inmaculada es de María y de la iglesia. San Pablo llama Inmaculada a la iglesia, en Efesios 5. Pero ¿en dónde está esa santidad total y completa? ¿Sí? En fin, en un texto más adelante que ya no nos da tiempo de leer, San Escucho, se ve desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la palabra y la fe. ¿Sí? La palabra requiere una fe imperfecta que ninguno de nosotros tiene. La palabra de Dios, o sea, para que Dios hable, necesita una escucha verdaderamente fiel, y la representa María. Y ahora me doy cuenta de que no está aquí, está en el curso de mañana. Perdón, pero bueno, le va muy bien a San Agustín. Viene al caso. Viene al caso. Sí, es un argumento más desarrollado más recientemente. La bienaventuranza de María es la bienaventuranza de la fe, como le dice Isabel en la visitación. Bienaventurada tú que has creído. La reflexión sobre la fe de María como condición de posibilidad de la revelación del Hijo de Dios, pues es un argumento teológico actual, pero que tiene base en los padres, como podemos ver. Pues con esto terminamos el seminario. Muchas gracias. Terminamos la sesión de hoy, pero también el seminario.